Queridos, aquí Juan León del The Rose Method. Vamos a hacer este video sobre alimentación, ¿ya? Un cuadro sinóptico sobre alimentación en este nuevo formato que estoy utilizando esta semana, pero si les gusta va a continuar, si no les gusta volvemos al formato anterior. Bueno, entonces aquí les quiero comentar sobre 8 sistemas de alimentación, ¿ya? Estos sistemas de alimentación no son los únicos, no son los únicos que podemos observar, ¿cierto? Existen muchos sistemas de alimentación, pero este cuadro sinóptico donde les voy a mostrar un proceso de evolución de los sistemas de alimentación es re interesante como para comenzar a estudiar esos procesos. Entonces, vamos con el primer sistema de alimentación que se denomina frugivorismo. Frugivorismo. ¿Ya? Que es el fructarianismo, ¿ya? Entonces es cuando el ser humano comía frutas, ¿cierto? ¿Y cuándo comíamos frutas? Nosotros comíamos frutas cuando éramos unos monitos que vivíamos en los árboles, ¿cierto? Entonces nosotros estirábamos nuestra mano y encontrábamos frutas, ¿cierto? Frutas, hojas y cosas así. Entonces éramos frugivoristas en nuestra etapa de primates, ¿ya? Cuando vivíamos en los árboles. Bueno, dice la historia que por problemas climáticos, ¿cierto? Ya no fue viable seguir viviendo en los árboles, ¿ya? Entonces pasamos a bajar de los árboles, ¿cierto? Esta también es la etapa en que se habla de que el hombre vivía en el paraíso, ¿cierto? Porque en el paraíso ¿qué? Hay árboles, ¿cierto? En un jardín, ¿cierto? Entonces estábamos cubiertos por las copas de los árboles que nos protegían de los depredadores del cielo. Estábamos protegidos de los depredadores que estaban en el suelo, ¿cierto? Y por lo tanto, teníamos comida, ¿cierto? Teníamos nuestra comida, teníamos nuestros amigos, todos viviendo en los árboles. Entonces era realmente un paraíso, ¿cierto? Para el primate humano. Bueno, y bueno, por distintas situaciones, ¿cierto? Probablemente climáticas, ¿ya? Entonces pasamos del frugivorismo a el siguiente etapa, que es el carnivorismo, ¿cierto? El carnivorismo que está acá, carnivorismo. ¿Y en qué consiste el carnivorismo? O sea, nosotros bajamos de el árbol, ¿cierto? Y había un tema de crisis, ¿cierto? Un problema de crisis, entonces empezamos a comer otros animalitos, ¿cierto? Animalitos más pequeños que nosotros, como éramos monos, ¿cierto? Teníamos que buscar animales como ratones y otras cosas para comer, ¿cierto? Esto es antes de que el ser humano comenzase a utilizar herramientas grandes o sistemas de cacería más complejos, ¿cierto? Y esto no hay que confundirlo con lo que existe hoy. Lo que existe hoy es un carnicerismo. Carnicerismo. No sé si es una palabra que existe, pero refleja muy bien qué es lo que ocurre hoy en día, ¿cierto? Hoy en día el ser humano no sale a cazar, no anda encontrando animales, ¿cierto? Matarlos y comérselos así, sino que le paga a otra persona, al carnicero, ¿cierto? Por eso se llama carnicerismo, para que mate el animal por uno, ¿cierto? Lo corte y lo entregue, ¿cierto? Entonces hay que diferenciar. Lo que ocurre hoy en día es un carnicerismo, ¿cierto? Porque hay que ir a comprar la carne a la carnicería y la mayoría de las personas ni siquiera mata a sus propios animales, ¿cierto? Aquí en este proceso del mono bajar, realmente era un carnívoro, ¿ya? O pasó a ser carnívoro. Imagínate el proceso de ser un monito que come frutas, ¿cierto? A ser un monito que come carne, ¿cierto? Que tiene que matar animales. Este es un proceso de sobrevivencia, ¿ya? Entonces, claro, nosotros como monos que teníamos que sobrevivir en un ambiente hostil, entonces teníamos que comer cualquier cosa que encontrásemos, bueno. Y de ahí, con el tiempo, pasamos a ser omnívoros, ¿ya? Entonces, omnivorismo. Entonces, en el omnivorismo, ¿ya? Comíamos de todo, ¿ya? Si aquí comíamos solamente carne, ¿cierto? Porque es lo que encontrábamos, en el omnivorismo ya comenzamos a comer raíces, ¿cierto? Tubérculos, empezamos a comer otro tipo de plantas que no eran frutas propiamente tal como esta primera etapa, ¿ya? Entonces, se produce este fenómeno de cambio de alimentación al omnivorismo, ¿ya? Entonces, bueno, y comíamos de todo, ¿cierto? Ahí todo el mundo sabe más o menos lo que es el omnivorismo, ¿cierto? Comer de todo. Bueno, entonces,
Después del omnivorismo, nosotros pasamos a la siguiente etapa de este proceso de evolución de la alimentación del ser humano, ¿ya? Que es el cerealismo. El cerealismo es un fenómeno que ocurre con la agricultura, ¿cierto? Cuando el ser humano comienza a generar agricultura, ¿ya? Lo que se genera es que empezamos a cultivar más cereales, que eran más eficientes, eran fáciles de guardar, ¿cierto? Entonces empezamos con este tema del cerealismo, ¿cierto? Entonces, como podemos ver en lugares que eran más desarrollados, ¿cierto? En la época, por ejemplo, los incas, los mayas, ¿cierto? Ellos guardaban maíz, ¿cierto? En Europa guardaban trigo, ¿cierto? Esos son todos cereales, ¿cierto? Que se pueden secar y guardar y durar para los tiempos en que no es tan fácil conseguir alimento. Bueno, entonces esa es la etapa del cerealismo, ¿cierto? En este proceso de evolución. El monito baja de los árboles, empieza a comer ratones y cosas que encuentra vivas, ¿cierto? En este proceso, en este momento de crisis, cuando empiezan a ver un poco más de vegetales, ¿cierto? De raíces y cosas, tubérculos, empieza a aprender que puede comer otras cosas, se transforma en omnívoro y después pasa al cerealismo. En esta etapa prácticamente se comía muy poca carne, ¿cierto? Este era el principal fuente de alimentación, ¿cierto? Papas también en algunos lugares del mundo es. Bueno, entonces vamos a ponerlo todo en este paraguas del cerealismo. Bueno, una vez que el ser humano se hace cerealista, ¿ya? Pasa a otra etapa, ¿cierto? Que esto ocurrió principalmente en la India, que se hace vegetarianismo, ¿ya? Que es vegetariano o vegetarianismo. Vegetarianismo. Entonces, en el vegetarianismo, el ser humano empieza a comer tanto huevos como vegetales, como cereales, como hortalizas, ¿cierto? Leche, ¿cierto? Empieza a consumir leche de animales, ¿cierto? Y con eso hacer mantequilla, hacer queso, hacer un montón de cosas, que es un proceso un poco más evolucionado del ser humano, ¿ya? Esto se da principalmente en países vegetarianos como en la India, ¿cierto? Donde existe hasta el día de hoy este tipo de alimentación, ¿ya? Entonces, luego, después de este proceso de vegetarianismo, ¿cierto? Que se conoce hoy como ovo-lacto-vegetariano, ¿por qué? Porque tiene los vegetales, ¿cierto? El vegetarianismo tiene lácteos, ¿cierto? Y tiene huevos, ovo-lacto-vegetariano. Son 3 fuentes de alimento. Bueno, con el tiempo, el ser humano comienza su evolución, comienza a darse cuenta, por ejemplo, que, oh, mira, es que no, el huevo no cae tan bien de repente, ¿cierto? Y comienzan a surgir otros sistemas. Bueno, y el siguiente sistema en surgir, ya en este proceso, ¿cierto? Es el vegetarianismo. Vegetarianismo. En este ya pasa a ser un lacto-vegetariano, conocido como lacto-vegetariano. Entonces, en el lacto-vegetariano se extraen o se sacan los huevos, ¿cierto? Entonces, solamente lácteos, ¿cierto? Leche, queso, mantequilla, etc. Y vegetales. Entonces, vegetarianismo, ¿cierto? O lacto-vegetariano. Y después viene la siguiente etapa, donde se van eliminando más elementos, ¿cierto? Y queda el vegetariano puro, ¿cierto? Y aquí tenemos el vegetarianismo. O vegetariano puro o vegano. ¿Ya? Aquí están los veganos. Vamos a colocar acá veganos. Que es otro proceso en el que se van eliminando aún más elementos de la alimentación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pasamos de ser animalitos, ¿cierto? A comer carne, omnívoro, después el proceso de cereales, ¿cierto? Y después empezamos a enriquecer la alimentación con huevos, lácteos y vegetales, ¿cierto? Y nos damos cuenta de que en este proceso de evolución podemos ir eliminando elementos, ¿cierto? Huevo, después lácteos, para entrar al veganismo, ¿cierto? En el cual se pueden generar más fácilmente la limpieza del cuerpo, por ejemplo, y estado de conciencia. Bueno, y después surge otro proceso que va más allá aún, que es el naturismo o crudivorismo.
no solo es vegano, sino que además se come todo crudo, ¿ya? Porque así se mantienen ciertas propiedades de los alimentos. Bueno, entonces este es un proceso que parte con el frugivorismo, va hacia el carnicerismo o carnivorismo, ¿cierto? Después pasa de omnívoro, después cerealismo, después vegetarianismo, vegetalianismo, ¿cierto? Eliminando elementos, después pasa al vegetarianismo y después pasa al crudivorismo. Y después volvemos al inicio, ¿ya? Porque después del crudivorismo, ahora podemos pasar a la siguiente etapa y de vuelta a los orígenes, en la que es el fructarianismo, ¿cierto? O frugivorismo, donde se comen solamente frutas, ¿ya? Entonces, es medio circular este proceso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mejor sistema de alimentación? El mejor sistema de alimentación es el que mejor te sirve a ti, ¿ya? El que mejor se adapta a tus necesidades, ¿ya? Por ejemplo, la mejor forma de hacer un detox es utilizando el vegetarianismo, ¿cierto? Si nosotros queremos hacer un detox del cuerpo. Si queremos hacer un detox aún más intenso, podemos hacer el naturismo. Y si queremos desintoxicar aún más, es el frugivorismo. Y podemos incluso pasar por periodos de ayuno. Entonces, estas etapas de aquí, nosotros, al menos en el Rose Method, las utilizamos como modos de purificar el cuerpo, ¿ya? Como alimentación más a largo plazo, ¿cierto? Nosotros utilizamos el ovo lacto vegetariano y el lacto vegetariano. ¿Por qué? Porque estas son más viables de hacer en el tiempo, ¿cierto? No tenemos que pensar tanto y gastar tanta energía en ver dónde vamos a conseguir ciertos nutrientes, ¿cierto? Es las que son más recomendadas para el proceso de evolución que propone el Rose Method, ¿ya? Porque en el despertar de la energía interna, ¿cierto? Que hablábamos en el video anterior, es muy necesario tener estos elementos lácteos al menos para el proceso de despertar de la energía interna, ¿ya? Porque la grasa de los lácteos va a generar que se quemen esas grasas más densas, ¿cierto? En el proceso de despertar de la energía interna, ¿cierto? Esa energía interna es muy poderosa y necesita un poco de esta grasa más densa para poder despertarse y no utilizar la quema de otros elementos internos del cuerpo, ¿ya? Entonces, a largo plazo, ¿cierto? Estos son los dos sistemas mejores, ¿cierto? O lacto vegetariano, prácticamente todo el mundo puede seguirlo sin muchos problemas sociales, ¿cierto? Digamos. Y estos otros se utilizan en periodos de detox, donde queremos ir a acelerar ciertos procesos, ¿cierto? Que se pueden usar por periodos restringidos, ¿cierto? Estos de aquí, carnicerismo, carnivorismo, omnivorismo y cerealismo, ¿cierto? No son recomendados, al menos para lo que nosotros hacemos. Recuerda que la alimentación es muy personal y cada uno debería elegir la que más le acomoda dependiendo de las cosas que hace, ¿cierto? Nosotros no utilizamos esto o no recomendamos esto en periodos de práctica más intensos, ¿cierto? Pero tenemos muchos alumnos que son carnívoros, omnívoros, cerealistas o lo que sea, ¿cierto? Aquí todos pueden practicar, ¿cierto? Pero la práctica se hace más efectiva con la alimentación correcta. Así como un deportista de elite se le pide cierto tipo de alimentación, de la misma manera para avanzar en la expansión de la conciencia, el autoconocimiento, alto rendimiento y calidad de vida que propone esta metodología, es ideal también un sistema de alimentación específico, ¿cierto? Lo que no significa que uno no vaya a avanzar con estos. Uno puede avanzar con estos y puede avanzar mucho, ¿ya? Pero la elite, ¿cierto? Siempre tiene su sistema de alimentación específico, ¿ya? Si no, pregúntale a cualquier deportista de elite. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, los distintos sistemas de alimentación. Fíjate que cada uno es, ¿cómo se llama? Tiene sus propias propuestas, ¿cierto? Entonces, bueno, espero que te haya gustado este video, ¿cierto? Si quedan dudas sobre la alimentación, yo sé que es un tema bastante, ¿cómo se llama?, polémico, ¿cierto? Porque todos se sienten un poco amenazados cuando alguien les dice que tienen que alimentarse de cierta manera, ¿cierto? Aquí nadie está diciendo que tienes que alimentarte de una manera específica, ¿cierto? Simplemente te estoy mostrando distintos sistemas de alimentación, ¿cierto? Así como, por ejemplo, una persona que levanta pesas tiene que comer un montón de proteína y un montón de otro tipo de alimentos y dejar las azúcares, por ejemplo, esta metodología también tiene una alimentación que es la ideal.
Ahora, ¿significa que no vas a dejar de ir al gimnasio por no comer proteínas o comer azúcar? Obvio que no, vas a ir al gimnasio igual. Pero si quieres ser físico-culturista, vas a tener que elegir algunos alimentos más específicos. Bueno, entonces te dejo esta información, ¿cierto? Los distintos tipos o los 8 tipos de alimentación o sistemas de alimentación. Y si quieres conocer más, entra en contacto con nosotros en www.therosemethod.cl. Y ahí te podemos dar más información, te podemos orientar con instructores formados y revalidados anualmente para enseñarte todo esto y muchísimo más que lo que ofrecemos en las clases. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.